tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Le pedimos a la Santísima Virgen en este mes de mayo que nos dé más devoción a ella, para tener un corazón más puro, un corazón más humilde, más abierto a los dones de Dios como ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de reconocer su presencia entre nosotros a través del Espíritu. Pasado mañana celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, en la que Dios nos muestra que Él inhabita en nosotros. Os daré el Espíritu para que esté siempre con vosotros. Que le hagamos un poco más de caso para que Él es el santificador, Él es el que da vida, Él es el que da los dones a todos y a cada uno. Y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San José ruega por nosotros. Bueno, pues el tema que hoy nos trae es el sacramento del matrimonio y un poco ver el rito. O sea, el día que os caséis, pues esto es lo que haréis, Entonces vamos siempre, o sea, el primer sacramento que Dios instituyó, que lo instituyó en la creación, es el matrimonio. O sea, Dios cuando le entrega a Eva, a Adán, instituye el matrimonio. Entonces es el primer sacramento. ¿Por qué? Porque es el sacramento en el que el 99% de la gente se salva o se condena. ¿Por qué? Pues porque es el matrimonio. El plan de Dios es el matrimonio. No, el plan de Dios no es que gane mucho dinero, ni que... No, el plan de Dios es el matrimonio. ¿Que gano dinero? Bien, si soy capaz de ayudar a otros, si no, no también. Entonces quiero decir que el plan de Dios es el amor, por eso es el matrimonio. Entonces, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos vendrán a ser una sola carne. Sabéis que estas palabras repite Jesús en Mateo 19, las vuelvo a repetir, dice, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Es decir, Jesús viene a restaurar el plan de Dios, el sacramento del matrimonio. Entonces Dios quiere actuar a través de los actos humanos. Esto es lo que significa el sacramento del matrimonio. O sea, Dios actúa en las personas a través de sus propios actos. Entonces, si los actos son acorde con Dios, Dios puede actuar. Si los actos son egoístas y me están poniendo a mí en el centro, pues Dios no puede actuar. Entonces, pero el matrimonio se supone que los actos son de amor, ¿no? Es decir, que estamos creciendo en el amor. El matrimonio es el sacramento primordial, pertenece a la creación. Fue restaurado por Cristo. Esto también es otro tema que no tengo nada contra nuestros hermanos protestantes, aunque ellos parece ser que sí tienen contra nosotros, pero quiero decir que el momento que Lutero sacó el sacramento del matrimonio del plan de Dios y lo convirtió en un acto civil, en el cual, bueno, pues hay una bendición, pero no hay sacramento, es decir, no hay un camino de santidad, todo lo que está pasando es consecuencia de aquella decisión tan tremenda. Él sabéis que era un sacerdote, era un monje, sacerdote agustino, que tenía problemas de sexualidad y no controlaba aquello. Entonces, hasta que, bueno, cuando se salió y se casó con una monja, nada más salirse. Quiero decir, no voy a entrar en ese tema, pero lo que quiero decir es que esto es lo que la historia está produciendo, es decir, el camino de santidad es el matrimonio, no hay ningún otro camino. A mí ir a misa o rezar la Biblia no me vale para nada si yo no estoy creciendo en santidad en mi matrimonio. A mí hacer oración o alabar a Dios si no estoy creciendo en mi matrimonio no me vale para nada. Diga lo que diga quien lo diga, me da lo mismo, el Papa o el Obispo o quien sea. Es decir, el plan de Dios es el matrimonio. Está claro, está en la primera página de la Biblia y la última página de la Biblia es un matrimonio. Es la unión de Dios con la humanidad. Porque Dios nos ha creado el matrimonio como signo y participación del amor que Él nos tiene y del deseo de unión que tiene con nosotros.
Entonces fue restaurado por Cristo, y aquí os pongo 3 palabras de Cristo, no todo el texto. Al principio, espérate que va a pasar al siguiente, porque si no, no lo vemos. Es decir, eso es al principio, Génesis 2:24. O sea, Génesis 1 ya habla del hombre y la mujer como imagen y semejanza de Dios. Y el Génesis 2 es cuando hace la creación nueva, en la cual entrega a Eva a Adán. Son 2 relatos paralelos, muy distintos, con lo cual muestran los autores que no trataban de hacer nada técnico, sino mostrar el plan de Dios y la salvación de la humanidad. Entonces, fue restaurado por Cristo. Al principio no fue así, es decir, Jesús se refiere al matrimonio, al origen, al plan de Dios. El fracaso es por la dureza del corazón, que es la resistencia a Dios en la Biblia. O sea, la dureza del corazón es la resistencia al Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo me está guiando hacia algún sitio, a una conversión, a un cambio en mi vida, y yo no lo doy, eso se llama dureza del corazón, resistencia al Espíritu Santo. Y entonces, ya sabéis qué es lo que dice Jesús, eso fue por la dureza del corazón. Es decir, la razón por la que el matrimonio fracasa es por la dureza del corazón. No hay más razones. Es porque no le dejamos a Dios que actúe, y entonces el egoísmo se apodera de nosotros y destruye la relación. Y después, a ver, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, es decir, restaura el matrimonio. Cristo lo que hace es restaurar el matrimonio, es decir, anular el divorcio que se había introducido por los judíos y que se introdujo después cuando Lutero lo pasó al orden civil y lo dejó de ser un sacramento, pues ya permitió otra vez el divorcio, que Jesús lo había dicho, el que se case con una mujer adultera, pero nada, da lo mismo. La Biblia, cuando nos interesa la cogemos y cuando no nos interesa la quitamos. El sacramento del matrimonio. Dios ha asumido el amor humano y ha querido curarlo, purificarlo y transformarlo. Esto es el sacramento. En la expresión, y transformarlo en la expresión de su mismo amor. Es decir, Dios quiere que os améis como Cristo ama a la Iglesia. Si es como quiere que os améis, es decir, pero eso es imposible. Entonces, ¿por qué? Solamente en la gracia de Dios y en la acción de Dios es posible. O sea, si le dejo a Dios que actúe en mí. O sea, el sacramento no es una convalidación. Perdóname que me meta con esa palabra, porque no convalida nada. O sea, para la Iglesia actualmente no hay nada válido en aquellos que están casados. Nada válido, bueno, hay una cierta validez porque 2 personas más o menos han mantenido una fidelidad. Pero, ¿por qué no hay válido? Pues porque se podrían divorciar hoy y entonces no hay matrimonio, porque un matrimonio es para siempre. Entonces, Dios lo que quiere es transformar ese amor humano que está herido por el pecado, por el egoísmo, por la lujuria y por muchas cosas, pero Él lo purifica, lo transforma en expresión de su mismo amor, que es el amor de Cristo a la Iglesia. Esto es el sacramento del matrimonio, Dios trabajando, purificando, dando poder y santificando el amor entre un hombre y una mujer. ¿Qué es la única manera de amor? A ver, yo no sé, yo os voy a preguntar, pero ¿qué otra manera de amor hay en la historia humana? Que verdaderamente construya, porque si los esposos no se aman, tampoco aman a sus hijos. Entonces la relación con sus hijos es una relación también afectivo-emocional, no es una relación que construye hijos. Yo veo, pues, todos los problemas que tienen nuestros hijos son consecuencia de nuestra falta de amor como esposos. Es decir, no tiene más que una razón. Entonces, si yo verdaderamente amo a mi esposa y amo a mi esposo y trato de llevarlos a ellos hacia Dios, pues amaré a mis hijos, porque a la primera persona que yo tengo que amar es a mi esposa. A mis hijos en segundo lugar. Y en tercero a mis padres. Es decir, porque hay personas que lo primero es su mamá o su papá y ¡uf, qué horror! Eso es un problemón en muchos. El sacramento del matrimonio. Ahí estuvo Jesús, que hizo el primer milagro, lo hizo en un matrimonio, por algo sería, ¿no? Porque viene a restaurar eso, a dar un vino nuevo. Es decir, hace un milagro para restaurar en una boda, para mostrar el poder de Dios actuando para transformar. Y María está preocupada por eso precisamente. Entonces, el matrimonio es Dios actuando, el sacramento. Es decir, la convalidación es una relación que está basada en lo sexual afectivo, hay un cierto compromiso, y eso es válido, y es bueno, pero el sacramento es una nueva vida. O sea, es una vida que empieza en Cristo. Es decir, en el cual, por eso la confirmación se pide como obligatoria y tiene que estar bautizado, es decir, se restaura la relación con Dios para que Dios sea el centro de nuestra relación, para que nos amemos en Cristo.
para que amemos primero a Cristo y después a mi esposo. Porque si eso no pasa, es que no amamos tampoco a mi esposo. ¿Por qué? Porque yo amo a una persona, en la medida que yo amo a Dios, más amo al prójimo. Los santos, que son los que más han amado al prójimo, han dado la vida por ellos, eran los que más amaban a Dios. Entonces el amor de Dios no quita el amor humano, el amor humano sí quita el amor humano. Por supuesto, cuando se ponen a las personas primero, todo se destruye. Entonces es importante entender que Dios tiene un plan. El sacramento del matrimonio es el plan de Dios, en el cual Dios, aquí está en el catecismo, lo que dice el catecismo sobre el matrimonio, la alianza matrimonial, o sea, la alianza, pues como hace Cristo, ¿no? Vamos a la misa y ¿qué oímos? Esta es la sangre de la nueva y eterna alianza. Dios trabaja con el pueblo de Israel a través de las alianzas. Es decir, hace pactos, ¿para qué? Pues para ayudarle a los otros a que le amen. O sea, el matrimonio es una alianza. De hecho, sabéis que en español los anillos se llaman alianza. ¿Por qué? Porque expresan esa relación en la que hay un pacto entre las dos personas. ¿Un pacto de qué? Un pacto de amarse. Es decir, Dios lo que trata es de que el pueblo se vuelva hacia Él y le ame, porque Él ama al pueblo. Pero la historia de Israel es la historia de la infidelidad del pueblo a Dios. Entonces Dios hace nuevos pactos, nuevas alianzas, mostrando su misericordia. Y al final la última alianza la hace en su Hijo en la muerte de cruz, que es la nueva y eterna alianza. Pero es el pacto de Dios, entonces el matrimonio participa de esa alianza, el matrimonio vive de esa alianza de Dios en Cristo, que es lo que es la Eucaristía y que es la Iglesia. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, consorcio no para toda la vida, perdón, he leído mal, de toda la vida. Es decir, el dinero no es mío y de mi mujer no. Es que hay cada machista repugnante, con perdón, que porque la mujer trabaja en casa piensan que el dinero es suyo y ahora controlan. Pero ¿tú de qué vas? O sea, ella trabaja 24 horas, tú trabajas solo 8. Quiere decir, eso se llama ser un sinvergüenza. Está claro, lo que estoy diciendo, pero es que hay muchos hombres, además que a sus mujeres las manipulan, las ofenden, diría, me atrevo a decir, las maltratan con la cuestión económica. Es decir, siendo unos abusadores y unos machistas. Y esto es tremendo, quiero decir. O sea, cuando no se ponen las dos cosas en común y no se quieren poner en común, entonces el matrimonio, porque es un consorcio, es decir, que comparto todo, una asociación de toda la vida. No es para toda la vida, también para toda la vida, pero es de toda la vida, es decir, de todas las dimensiones de la vida, la económica, la sexual, la afectiva, la de relaciones con la familia, todo, la casa, todo. Entonces, es un pacto en el que se entrega todo a la otra persona, porque al entregarme yo, le entrego todo. Si no le entrego todo, pues cuando el día que me case, pues estaré mintiendo. Yo te acepto a ti, me entrego a ti. Pero no, mis cosas no te las entrego, que te quede claro. Está ordenado al bien de los esposos, es decir, a que crezcan y maduren como mujer y como hombre, y a la generación y educación de los hijos. Es decir, son los dos fines del matrimonio que ya hemos visto en otras clases, y Cristo lo elevó, eso que estamos hablando, esto es a nivel natural, ¿no? Pues el matrimonio en la India y en África, pues es lo mismo. Es un consorcio de toda la vida, ordenado al bien de los esposos y a la generación y educación de los hijos. Pero Cristo lo eleva a la dignidad de sacramento entre bautizados. ¿Para qué? Pues para que puedan vivir del Espíritu Santo, para que su amor no sea solo su amor, sino el amor de Dios actuando en ellos. Lo que hace el sacramento es sacramento. El sacramento lo que hace es que el Espíritu Santo actúe en vosotros. Porque quiere actuar, quiero decir. El matrimonio es una alianza. Yo ya lo he explicado. Es un compromiso de fidelidad. Dios quería que el pueblo fuese fiel. Si leéis el Antiguo Testamento, veréis que todo el rato es la infidelidad del pueblo de Israel. Todo el rato. Y Dios que permanece fiel. Y Dios que no se puede negar a sí mismo porque Él ama y permanece fiel, y entonces introduce la misericordia para ser fiel, introduce el perdón y la misericordia para seguir amando, porque claro, si yo hago un pacto con uno, una alianza, y la otra persona no es fiel a la alianza, es decir, se va con otros, es adúltero, busca otros dioses, Dios pues tendría derecho a romper la alianza, pero no la rompe, Él es fiel a su amor. Esto es lo que va reflejando, si leéis el Antiguo Testamento, es todo sobre este tema. Es el tema de la fidelidad de Dios y la infidelidad humana. Entonces, pero alianza significa eso, es un pacto con Dios. Es un pacto en el que Dios quiere unir. Entonces, pero Dios, ante la infidelidad del hombre, promete una alianza nueva, que es el don de su Espíritu Santo.
y que se os da a los esposos el día de la boda. O sea, el día que os hagáis el sacramento, se os dará el don del Espíritu Santo para que os améis no según vosotros, sino según Dios, que es infinitamente más. Pero claro, depende de vosotros, depende de la fe que tengáis, porque los sacramentos actúan, pero actúan cuando yo quiero vivirlos. ¿Y qué es lo que tengo que vivir en mi matrimonio? Pues lo veremos ahora, pero que os quede claro, esto es lo más importante de todo lo que vamos a ver hoy. Es decir, el acto que constituye el matrimonio es las palabras que os decís el uno al otro. Es decir, las palabras con las que decís, yo te acabo de celebrar la boda, que no están aquí por eso, Douglas y Melissa, ¿no? Entonces, el acto en que ellos hacen, yo te acepto a ti y me entrego a ti, este acto, no solo el acto ese, porque ese acto lo puede hacer uno que se acuesta con una chiquita esta tarde. Dice, yo te acepto a ti, me entrego a ti. No, el acto que constituye el matrimonio es, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de la vida hasta que la muerte nos separe. Es decir, el acto que constituye el matrimonio es la promesa de fidelidad a esa acción que está haciendo. Y es ahí donde va a actuar el Espíritu Santo siempre. No en, pues no, cuando yo, ahora en esta situación concreta, en que mi mujer me ha crispado los nervios, pues en vez de dejarme llevar por mí mismo, yo te acepto a ti y me entrego a ti y hago ese mismo acto, ahí Dios se ha comprometido a dar su Espíritu Santo siempre, para que nos podamos amar de una manera distinta, como Dios nos ama, con misericordia, con compasión, con poder, con sabiduría y con todos los dones que da Dios a los que se abren a Él. Pero claro, hace falta abrirse a Él. Entonces Dios hace esa alianza con nosotros. Entonces, ¿qué esperamos recibir en este sacramento? Pues la gracia de poder vivir su matrimonio plena y fielmente. No importa lo que venga o lo que ha de venir, no importa, Dios va a actuar. Entonces, esa es la confianza, por eso podemos hacer una promesa de fidelidad. Cuando yo la hago basado en mí mismo, pues digo, joder, ¿cómo voy a amarla yo toda la vida a esta mujer? Con lo cafre que yo soy y con lo cafre que ella es también, pues, quiero decir. O sea, ¿cómo voy a aguantar toda la vida con una persona solo? Solamente puede ser de una manera, porque me fío del poder de Dios que me va a llevar adelante este acto, porque le voy a ser fiel. ¿Dónde? Obviamente, aquí en el corazón. Lo que a todos los hombres os parece imposible, que es ser fiel a vuestras mujeres, incluso a vuestras novias, en el corazón, Dios lo hace. Pero claro, al que se abre a Dios y al que quiere ser fiel. Os vuelvo a repetir, esto no es magia. O sea, el matrimonio, el día que lo hagáis, es un acto de libertad en la que tú eliges ¿qué? A ella y entregarte a ella, a él y entregarte a él, y esto constituye el matrimonio. Y es un acto que yo elijo, no es algo que pasa, no es un sentimiento, no es una emoción, no, es una elección que yo hago. Entonces, bueno, lo vemos ahora. Entonces, lo que quiere Jesús es... ¿Qué espera recibir este sacramento? Va a permitir que Cristo actúe en su vida para hacerle santo y santa, y a sus hijos también. Él a su vez transformará vuestra vida ordinaria en una aventura extraordinaria con Él, un camino de santidad y de felicidad. Los matrimonios que ponen a Dios primero, que viven el sacramento, son siempre felices, hasta que se mueren los dos, y cuando se mueren uno y el otro, pues es que se muere ya el uno después del otro. Mi padre y mi madre, que eran realmente dos personas entregadas el uno al otro, se murió mi madre, a los 3 meses se murió mi padre. Mi padre tenía más que mi madre tenía 85 y mi padre 92. Pues no aguantó solo. ¿Por qué? Pues porque es tal el vínculo que se crea que toda una vida siendo fiel, porque eso doy garantía, mis padres siempre fueron fieles totalmente el uno al otro. Vivían para su esposa, para su esposo y para sus hijos. No tenían otras diversiones. Bueno, a mi padre le gustaba hacer pesca submarina, que es bucear, ir a pescar peces. Pero quiero decir, no diversiones, quiero decir que fuera del matrimonio. Los amigos, no sé qué, las no sé qué, no sé cuánto, las no sé qué, todas esas cosas que tiene la gente. Y bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero claro. Pero claro, vivían para sus hijos, porque ellos se amaban y vivían para sus hijos. Y después para sus nietos, que tuvieron 36. Total, nada. Y que todos les querían y todos les siguen queriendo y teniendo una nostalgia de que se han ido. Todos los nietos, todos. ¿Por qué? Porque fundaron familia, fundaron matrimonio. ¿Qué es un sacramento? Bueno, esto lo pasamos rapidito. Un sacramento es un signo sensible
Aquí os pongo dos signos, el bautismo, ¿no? El agua es el signo sensible, en la Eucaristía es el pan y el vino, son los signos sensibles, en los que Dios comunica una gracia invisible y eficiente. Es decir, con un signo sensible Dios comunica otra cosa. A través del pan y del vino Dios se da a sí mismo, que es la Eucaristía. A través del agua del bautismo Dios da una nueva vida, nos regenera y nos hace hijos de Dios y nos da la gracia santificante y un montón de cosas que no vienen ahora al caso. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos se celebran significan y realizan la gracia propia de cada uno. El bautismo pues implica un nacer, ¿no? Dice, había padres de la Iglesia que dicen, entiende el bautismo y entenderás la fe. ¿Por qué? Porque es un nacer, es un morir, porque el agua es signo de muerte, pero es signo de vida. Y un nacer a una nueva vida, ser hijo de Dios. La Eucaristía por lo mismo, es un signo de un alimento, alguien que se entrega, y se entrega como alimento. Dios se entrega como alimento nuestro, para alimentar el alma, para alimentar el espíritu, para alimentar la carne también alimentando el espíritu, es decir, para transformarnos. Y lo mismo los demás, la unción pues significa sanación, cuando se hace, ya digo, no voy a entrar en los sacramentos, pero son signos sensibles. Y en vuestro caso, en vuestro matrimonio, el signo son las palabras que decís el uno al otro, ese es el signo. Y eso es lo que constituye el matrimonio. El matrimonio no os casa el cura no casa a nadie, os casáis vosotros. O sea, el acto de yo te acepto a ti y me entrego a ti, vosotros sois los sacerdotes de ese, o ministros de ese sacramento, no es el cura. El cura hace la Eucaristía si hay Eucaristía, porque la boda se puede realizar sin Eucaristía. Entonces los que realizáis el matrimonio sois ustedes, no es el cura. Entonces en ese acto de entregarme y aceptar al otro. Los sacramentos dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas, con fe y devoción. Y con el corazón convertido, claro. Yo os he animado ya un montón a todos a que empecéis a vivir una vida de castidad, una vida de continencia, a no tener relaciones sexuales entre vosotros. ¿Por qué? Pues porque si no, seguís manteniendo un pecado en vuestra relación y no abriéndose a Dios. Y entonces Dios, que os ama, no puede actuar. ¿Por qué? Porque seguís fuera de su voluntad. Un día decidisteis poner vuestra sexualidad y vuestra afectividad por encima de Dios. Bien, pues ahora la cuestión es tomar la decisión contraria. ¿Cuál? Vamos a poner a Dios primero, entonces como nos vamos a casar, hasta que nos casemos, vamos a vivir como si fuésemos hermano y hermana. Y entonces así podemos abrirnos a Dios, podemos recibir la gracia de Dios, el Espíritu Santo y todos los dones que Dios nos quiere dar. Claro, porque si no, ¿cómo va a ser? ¿El día antes de la boda me voy a confesar para recibir la boda? Eso es un sacrilegio. O sea, porque no estoy arrepentida del pecado, no estoy arrepentido del pecado. Entonces hago simplemente una simulación, que es hacer un sacramento, pero sin tener conversión interior, sin tener deseo verdaderamente de ponerle a Dios primero, porque he podido hacerlo antes y no lo he hecho. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta sobre esto? Es bien importante, porque es un tema importantísimo. ¿Cómo le vas a rezar ahora a Dios? Vamos a rezar juntos. Y le dices, hágase tu voluntad. Pero si no la estás haciendo tú, ¿cómo le vas a decir que haga su voluntad? O sea, y el fin de la oración siempre es hacer la voluntad de Dios. El fin de la oración no es pedirle cosas a Dios. El fin de la oración es que Dios haga su voluntad en mi vida para que yo pueda ser santo y pueda crecer. Entonces, si yo no estoy el centro mismo dice Jesús, ¿quién es mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano y mi madre? Dice, los que hacen la voluntad de Dios. O sea, quiere decir que no tengo ninguna relación con Dios y yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros como matrimonio, yo he separado a mi mujer de Dios y ella me ha separado a mí de Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra sexualidad y nuestra afectividad por encima de Dios. Entonces ahora lo que yo os animo, que es vuestra elección, yo no os voy a obligar, como comprenderéis, es a que pongáis a Dios primero en vuestra vida, en vuestra relación. Pero es una decisión vuestra. Igual que tuvisteis la decisión de quitarle, que tengáis ahora la decisión de ponerle primero. Ahora podéis orar diciendo que se haga tu voluntad con todo el corazón. Y veréis las gracias que Dios os da. Y veréis los dones que Dios os da. Pero a Dios, si le estás tratando de manipular y pensando que rezas para que no te pase nada, es que, perdóname, lo voy a decir así de claro, porque ya sabéis, yo soy de España y hablamos así, pan, pan y al vino, vino. Es que eres más tonto que yo que sé. O sea, ¿cómo vas a rezar para que Dios haga tu voluntad? Así rezan los paganos y los ateos. O sea, rezamos para yo hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad es infinitamente buena, la mía es infinitamente egoísta. Rezamos para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida.
Entonces, claro, no podemos rezar, tampoco podemos darle... otra cosa, es un pedazo de testimonio a vuestros hijos si les decís, los que tenéis hijos, quiero decir, pues tu padre y yo vamos a vivir ahora en continencia. ¿Por qué? Pues porque queremos poner a Dios primero, para que vosotros, antes de casaros, pongáis a Dios primero, no tengáis sexo hasta que os caséis. Claro, es un pedazo de ejemplo para vuestros hijos, es una manera de proteger a tu hija enseñándole que tiene que poner a Dios primero en su relación, porque si no, pues va a entrar en una relación que está condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque el que no pone a Dios primero, el matrimonio no tiene ningún sentido. Pero se le puede poner ahora, quiero decir. Pues por eso digo la relación que hay entre todos los sacramentos. ¿Que es difícil? Si oráis, venís a la iglesia o a misa y os confesáis, es facilísimo. Porque Dios da la gracia suficiente siempre. Pero claro, hay que ponerle a Dios primero. No le pongo a Dios primero, pues entonces claro que es dificilísimo, porque es mi yo contra mi yo. Es yo contra mis propios deseos. ¿Cómo voy a vencer yo mis propios deseos? Pero si yo cambio mis deseos y le pongo a Dios primero, entonces me es fácil conquistar lo que es contrario a ponerle a Dios primero, ¿no? Que es el primer mandamiento, no es que esté hablando en chino o capuchino, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero ahora mismo no podéis hacer un acto así, de amor. ¿Por qué? Pues porque estoy poniendo un acto que es contrario a ese amor de Dios, a la voluntad de Dios. Vosotros me amáis si cumplís mis mandamientos. Pero quiero decir, no sé si se entiende, ¿no? Quiero decir. Pero ya digo, es vuestra decisión. Yo no. Lo que pasa es que esto es como, la vida es como un camino en el que yo tomo mis decisiones y yo doy mis pasos. Es decir, yo hago mis elecciones. Y yo lo que os animo, desde el principio estoy animando a que deis decisiones en este punto concretísimo, que es el problema mayor del matrimonio. La sexualidad vivida sin Dios, sin relación esponsal, es decir, sin un compromiso para siempre y sin apertura a la vida. Entonces, cuando estas tres cosas se dan, que se dan juntas, el matrimonio no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una cosa entre dos personas que somos complicadísimos todos, con un montón de miserias. Si yo pongo a Dios primero, todo resulta un camino de plenitud. Pero hay que ponerle primero, ya digo. Y estas son vuestras decisiones y vuestros actos. El sacramento es más que una bendición y de ninguna manera una convalidación, como si se convalidase algo en el sentido ese. ¿Por qué? Porque la Iglesia no convalida, hace un nuevo acto, hacéis una nueva vida el día que os caséis. Por eso el empezar ahora a poner esa nueva vida en primer lugar, que es ponerle a Dios primero, pues eso es un nuevo acto, ya. Y estáis empezando a entrar, a crear las disposiciones para crear algo nuevo en vuestra vida. Pero lo creáis vosotros. No es magia borrás, la magia borrás no existe en este mundo. Crecemos a través de nuestros actos y de nuestras elecciones. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, dice, elige la vida. Yo quiero que elijas la vida. Créate un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero está diciendo créate, no dice yo te voy a crear, no, dice créate. ¿Por qué? Porque toda la acción de Dios depende de tu libertad, depende de tus elecciones. ¿No haces elecciones? Pues te aseguro que nunca va a funcionar nada. Piensas que esto es un sentimentalismo estéril y vacío, que es lo que hay en esta sociedad, claro. El sacramento da una vida nueva que brota de Dios y lleva a Dios. Dios hace partícipe de su propia vida divina a la persona de una forma muy real, efectiva e irreversible si uno quiere mantenerse ahí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Los sacramentos eficaces transforman, divinizan y recrean. Ya lo hemos dicho antes, llegan a hacernos capaces de la santidad. O sea, nos hacen capaces de ser santos. Entonces, en vuestro matrimonio, aquí está puesto, el signo es el consentimiento mutuo. Yo te recibo a ti y me entrego a ti. Y la relación sexual, dentro de ese consentimiento mutuo. No va primero la relación sexual y después el consentimiento, no, es al revés. Y por eso otra razón que os insisto para que deis los pasitos. Es decir, porque la relación sexual es esencial al matrimonio. ¿El qué? Que dos personas se unan físicamente porque se hacen una sola carne, con la capacidad también de dar vida. Y si no pueden, pues por lo menos con el deseo de dar vida. Porque el matrimonio pertenece a la esencia del matrimonio, el deseo de dar vida. Hemos hablado un montón de eso. La palabra viene primero y después la palabra se hace efectiva. Se hace lo que dice. Dice Dios, exista la luz y se hizo. Entonces todas las acciones, Jesucristo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y después en la Eucaristía hace el acto de entrega total. O sea, la palabra precede al acto. Y por eso el contrato, el matrimonio, la alianza le precede.
La palabra viene primero y después la palabra se hace efectiva, se hace lo que dice. Es indispensable, el consentimiento es el acto más importante del matrimonio. Y claro, la gracia que da el Espíritu Santo, la capacidad de amar como Cristo ama a su Iglesia. Es un amor que se entrega totalmente. Pero viene de Dios, este es el punto. El sacramento del matrimonio es participación y signo visible del misterio invisible del amor nupcial de Dios. Es decir, lo que representa vuestro matrimonio, fijaos, Dios lo ha hecho así, es decir, Dios ha querido que el matrimonio sea un signo y una participación del amor que Él tiene a la humanidad, del amor de Cristo a la Iglesia. Lo tenéis ahí, el texto es Efesios 5, lo podéis leer, Efesios 5, 21 al 32. Es decir, es un signo y es una participación de la unión de Cristo con la Iglesia. Pero claro, si nosotros no tenemos una relación con Cristo, si no tenemos una relación de intimidad y de amor con Jesucristo, pues difícilmente vamos a vivir un signo de eso, ¿no? Y por eso es tan importante la oración. El sacramento del matrimonio son 3. Este es un libro que está en español traducido también. 3 para casarse. De Fulton Sheen, famoso cardenal americano que escribió muchos libros, salía mucho en televisión. Cuando los esposos reciben el sacramento del matrimonio ya no son por más tiempo 2 personas, sino 3. Cristo se convierte en el centro, en parte esencial de su matrimonio. Nada más que la muerte puede separarlos. ¿Por qué? Porque está Cristo, porque la unión la está haciendo Cristo. El vínculo Dios crea entre ellos es tan indisoluble y tan fuerte como el vínculo que une a Cristo con la Iglesia, que gracias a Dios ese sí que es inquebrantable. No depende de los sentimientos, sino una decisión humana o su propia fuerza. Su amor es sellado en Dios con el Espíritu Santo, por Dios, y se hace entonces inquebrantable, es decir, irrompible. Entonces, esto es lo que os he dicho, yo lo he dicho, lo paso. Vosotros sois los ministros, los esposos sois los ministros. Y después, yo soy el sacerdote que esté allí, es testigo, y después en la Iglesia hace falta 2 testigos, pero los ministros del sacramento son ustedes. O sea, el día que hacen el acto, ustedes están haciendo el sacramento, porque es un sacramento que les acompaña siempre en su matrimonio, está siempre con ustedes. ¿Por qué? Porque los acompaña siempre, Dios está siempre con ustedes, para fortalecer su amor. Entonces ahí lo tenéis. Pero son ellos los que... Aquí tenéis este bicho. Aquí esto es el desposorio de José y María y la oración del sacerdote, pero son ellos los que hacen el desposorio. Desde siempre, desde el principio, es un acto que se constituye a través de los esposos. La celebración del matrimonio. El sacramento del bautismo es el fundamento de todos los demás sacramentos. Todos los sacramentos son sacramentos de la fe, también el matrimonio. No son magia o hacen creer cosas, no. Suponer la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Suponen, la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, es mejor que no se case. Por la Iglesia, quiero decir. No tiene sentido. Porque creemos en el poder que tienen, en el amor que tienen, que murió por nosotros en una cruz y que resucitó. Entonces creemos en el amor, que es la muerte en cruz, y creemos en el poder, que es la resurrección. Y eso nos permite que Él actúe en nosotros. El que no tiene fe, pues no se abre a ese amor, ni se abre a ese poder, y vive cerradito en sus munditos enfermizos que tenemos todos como consecuencia del pecado original y otras razones. Para alguien que no tiene esta fe en Jesucristo, recibir los sacramentos sería meramente rituales externos, sin ningún significado inherente. Entonces, la epíclesis, que es cuando se invoca al Espíritu Santo, cuando el sacerdote hace así, los esposos reciben el Espíritu Santo en el acto suyo, es decir, en la alianza esponsal. Es decir, la fuerza se renueva, el sacramento se renueva siempre con la fidelidad, es decir, porque lo que se prometen los esposos es simplemente esto: yo prometo serte fiel. Pero claro, no una fidelidad externa, porque no tiene sentido, una fidelidad también externa. ¿Qué es el consentimiento? Pues el consentimiento es ese acto en el que humano, libre,
por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, que es lo que diréis el día de vuestra boda, en el cual los dos hacen una sola carne. Ese es el consentimiento. Fijaros que ya aquí como pintan, o sea, en el consentimiento está el Espíritu Santo, es decir, como signo de la gracia que reciben en el consentimiento mutuo. Entonces, pero son ellos los que hacen el ministro, o sea, los que hacen el acto de consentimiento entre uno y el otro. Los demás que están ahí, pues estamos pues porque tenemos que estar, pero ya está. ¿Cuáles son las otras necesidades? Pues un ministro de la Iglesia, que sea una litúrgica pública de la Iglesia, 2 testigos y que sea dentro de una iglesia. Esas son las condiciones otras, pero lo esencial es el consentimiento. Entonces el consentimiento lo que hace es crear un vínculo que no se puede separar. No se puede separar. O sea, y esto pensároslo bien, o sea, no se puede romper el vínculo. Es para siempre. Y las personas que se separan, que son católicos, la única manera es que se casen y no puedan ya recibir la Eucaristía porque se casan sin recibir una anulación, y la otra es la anulación del matrimonio. Pero la anulación del matrimonio, mejor dicho, perdón, lo he dicho muy mal, la declaración de nulidad del matrimonio, que significa que no hubo nunca matrimonio. ¿Por qué? Pues porque uno estaba mintiendo, o estaba engañando, o no tenía las disposiciones necesarias, o era un inmaduro psicológico, emocional, y entonces no pudo hacer un acto tan fuerte como constituir un matrimonio. Entonces por eso se puede dar la nulidad, pero solamente por eso. Quiero decir, que significa que no hubo matrimonio. Tú imagínate para tus hijos decir, mis padres nunca estuvieron casados. A ver, ¿qué decir? Qué horror, madre mía. Entonces, los efectos del vínculo son, primero, el vínculo inquebrantable, la gracia de Cristo, que fortalece ese vínculo, que lo hace indisoluble, y los 3 bienes que salen del matrimonio, o requerimientos, son indisolubilidad, es decir, no se puede disolver, fidelidad, que es el amor que se renueva. Fidelidad no es aguanto, no. Fidelidad es que renuevo el acto de amor. Esto es fidelidad. Es que yo soy capaz de renovar ese acto porque me doy cuenta que es una elección mía, no es algo que pasa, ni que sucede, ni tengo un sentimiento, porque puede ser que el día de la boda me duele la cabeza y no tenga ningún sentimiento, pero el matrimonio se constituye porque yo hago ese acto de entrega, y entonces eso lo puedo renovar siempre. Eso se llama la fidelidad. O cuando te viene el pensamiento con esta mujer impuro, o estás viendo esa guarrería ahí, pues en vez de dejarte llevar el deseo impuro, haces un acto de fidelidad a tu esposa, de amor a tu esposa, dándote cuenta que la sexualidad tiene solo sentido en el amor esponsal. ¿Y quién lo está haciendo de vosotros o de ustedes? Pregunta importante. Porque es así como se crece en el amor. En el amor se crece siendo fiel. Entonces, siendo fiel, ¿dónde? En el corazón, ¿dónde va a ser? Y lo mismo las mujeres, en vez de querer ser deseadas por todos los hombres y que las miren y que las deseen y que las aprecien, buscar, que lo veíamos un día, vístete como querrías que las otras mujeres se vistiesen para tu marido. Claro, ¿para qué? Pues para que no buscar que otros hombres te deseen, ni en tu trabajo, ni en tu no sé qué, ni en no sé dónde. Porque eso es ser infiel a tu esposo. Te digo, la fidelidad se puede crecer en muchas circunstancias y en muchos momentos. Y después la apertura a la vida, que es la otra dimensión. Un matrimonio tiene 3 cosas. Es uno, yo no ni las veo, están tan chiquititas, es uno, es indisoluble y está abierto a la vida. Entonces vamos aquí rapidito, porque ya lo hemos visto casi, el rito del matrimonio. Fijaros que el sacerdote os va a hacer 3 preguntas ese día. Estas mismas que aquí os las va a hacer el sacerdote cuando estéis allí delante. Respondéis sí, porque cuando respondáis no, os dice, pues volváis otro día. Que queráis decir sí, porque quiero decir, si decir que no, pues no hay tía. Entonces, vuestros nombres, y además los dirá vuestros nombres, sus nombres. ¿Han venido aquí libremente y sin reservas a entregarse el uno al otro en matrimonio? Es decir, lo primero que pregunta es sobre la libertad. Es decir, si venís sin que nadie os esté obligando. Segunda pregunta, claro, respondéis sí. La segunda pregunta es, ¿vais a amaros y honraros el uno al otro como marido y mujer por el resto de vuestras vidas? Claro, la primera es sobre la libertad. La segunda es sobre la fidelidad. Es decir, sí, son las 3 preguntas que son la clave de todo amor y de todo matrimonio. La primera, que es libre, que es un acto de elección, no es un sentimiento. La segunda, que es un acto de fidelidad, en el que prometo serle fiel. Y la tercera es la apertura a la vida.
¿Vais a aceptar amorosamente los hijos que Dios os dé y los educaréis de acuerdo con la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Y las tres son necesarias. Cualquiera de estas tres que no es real, porque uno miente o hace una apariencia de que sí y es que no, constituye una nulidad de matrimonio. El matrimonio no se celebra. ¿Está claro el punto? Si las tres son parte del matrimonio. Por eso se preguntan justo antes de lo que es exactamente el consentimiento. O sea, después de eso viene el consentimiento, entonces el sacerdote les va a decir, ya que es su intención contraer matrimonio, unan sus manos derechas y declaren su consentimiento ante Dios y la Iglesia. Entonces ahora pues es lo que dice el sacerdote, y entonces vosotros ahora, primero el hombre, yo, el nombre de tu nombre, no digas el de tu esposa, di yo, porque a veces alguno dice, yo María, y dice, pero hombre, no, que no eres María, que María es ella. Pues estamos tan nerviosos en esos momentos que a veces no ni sabemos lo que hacemos. Yo, José, te amo a ti, Juana, para que seas mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Te amaré y respetaré todos los días de mi vida. Es un pedazo de acto, ¿eh? Pero quiero decir, esto es lo que vais a hacer. Entonces tenéis que daros cuenta y pensarlo y meditarlo y hablarlo entre vosotros. Y después la mujer lo mismo. Vuelvo a repetirlo, lo mismo, pero al revés. Ella es yo, Juana, te tomo a ti, José o Antonio por mi marido y prometo serte fiel. O sea, repite el mismo acto. Ese es el consentimiento. Este acto es el consentimiento. Es el centro de la boda. Ese acto. Hay otra aquí, que hay otras fórmulas. Eso ya lo veréis con el cura o con quien os vaya a casar o con el diácono. Entonces hay otras fórmulas que se pueden hacer. Yo te acepto a ti como mi legítima esposa y prometo amarte, respetarte de hoy en adelante en lo próspero, en lo adverso, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. Entonces el sacerdote, sea cual sea la fórmula que escojáis, que hay varias, hay como 3 me parece, acaba con estas palabras. Han declarado su consentimiento en esta iglesia, que el Señor en su bondad fortalezca su consentimiento para llenaros a ambos de bendiciones. Y acaba con las palabras de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Porque vosotros hacéis el acto, que es la parte material, pero la parte espiritual es el vínculo que Dios crea ahí, que es el vínculo entre Cristo y su iglesia. Y ese es indisoluble, no se puede deshacer, lo único que nos haya hecho. Entonces aquí un poco de ideas sobre las 3 cosas que hemos dicho, libremente y sin reservas, ¿no? En este mundo tenemos una confusión, libertad de y libertad para. Libertad de es la libertad de, bueno, pues no tengo cadenas, estoy libre de cadenas, estoy libre porque puedo viajar, ahora no podemos viajar porque estamos todos esclavos del COVID. Pero bueno, libertad es que puedo hacer cosas que no me impiden. Libertad para es el sentido de la libertad. Los animales, cuando se dice las aves son libres, sí, porque vuelan, tienen libertad de moverse por el aire, pero no tienen libertad para. Pero la libertad en su esencia es para, no de. Un tipo puede estar en la cárcel y ser mucho más libre que uno que está haciendo lo que le da la gana y siguiendo sus pasiones esclavas. Está claro el punto, ¿no? O sea, hay una libertad de y una libertad para. Entonces, la clave de la libertad para es el telos, es el fin, es la intención, es el para qué estoy haciendo la libertad. Espérate que me he ido. La libertad humana es una fuerza para el crecimiento y la madurez en la verdad y en la bondad, que alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza o nuestra felicidad. Es una fuerza que Dios nos ha dado para crecer y madurar, para crecer en el amor, para hacer el matrimonio más grande cada vez. Y además, cuando va funcionando, va llevando hacia la felicidad. La verdad os hará libres, es la expresión de Jesús. La libertad es un don de Dios para amar. Cuando alguien os diga, no, yo es que soy libre, dile, no, no eres libre. Tú eres libre cuando usas la libertad para amar, que es el sentido de la libertad. La libertad no es para hacer lo que me dé la gana, la libertad es para amar. Es decir, para hacer el bien, que es lo mismo que amar. Sabéis que amar es hacer el bien del amado. Eso es amar. Entonces es una respuesta a la llamada de Dios a esa libertad. Es nuestra capacidad de orientar nuestras decisiones y acciones hacia el amor a Dios y al prójimo. Es nuestro camino al cielo, la unión con Dios y la felicidad. Estamos en esta tierra simplemente porque Dios nos ha dado una libertad.
Los animales no pueden ir al cielo o no ir. No es que tengamos nada contra ellos. Es que el cielo es una dimensión espiritual de la persona. Entonces, con tus elecciones estás caminando hacia Dios, es decir, con tu libertad. El acto de la libertad se llama elección o decisión. Con tus elecciones y tus actos estás caminando hacia Dios o te estás alejando de Dios. Entonces, el que se aleja de Dios acaba en la condenación, el que se acerca a Dios acaba en la salvación. Es una elección de cada uno. Dios no obliga a nadie, porque le ha dado libertad para eso, para que entienda cuál es el bien, cuál es la verdad, cómo ama a mi esposa, porque tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer para amar a tu esposa. Y tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer para amar a tu esposo y no ser lo que sea. Es decir, actos que son contrarios al amor. Pero no los seguimos. Y entonces, claro, a Dios se camina solo a través del amor. Es la única manera de caminar hacia Dios. Entonces Dios nos ha dado esta libertad y un tiempo en la historia, porque todos acabaremos con la muerte, en la que tenemos un tiempo. No sabemos si la muerte será hoy. Ojalá que no lo sea, pero quiero decir, bueno, ¿por qué no? Oye, a mí no me vendría mal. Dime ya para arriba. ¿Para qué esperar aquí más? Libremente y sin reservas, es lo que decís. Venís libremente y sin reservas. Sin reservas significa que nadie te obliga, sin presiones, pleno conocimiento del compromiso. Aún no estás obligado por otros votos, es decir, no te has casado antes y no tienes una incapacidad emocional, física o psicológica, es decir, no estás mal de la cabeza. Es una de las preguntas que se hace cuando el cura va. ¿Has tenido algún problema psicológico importante de tratamiento? ¿Por qué? Porque puede ser que una persona no tenga la capacidad de hacer el acto. Y sin reservas. Te opones a los requisitos de la Iglesia para el matrimonio, para toda la vida, fiel, ordenado a la vida, es decir, a dar vida, sin condiciones ni cálculos egoístas. Bueno, aquí explico lo que ya lo hemos explicado, entonces no voy a insistir, lo voy a pasar a este PowerPoint, esta slide. Es decir, la nulidad es que se declara que el matrimonio no existió nunca. Es una cosa muy triste, es una cosa muy penosa, pero la declaración de nulidad es decir que un matrimonio no existió nunca. ¿Por qué? Porque ambas partes no hicieron bien las cosas. Es decir, hubo ceremonia, pero no hubo sacramento. Las nulidades pueden ser procesos largos y dolorosos. ¿Por qué? Porque tienes que ir a todas las miserias que hay entre tu esposo y tú, que ha habido, y por qué el acto fue nulo. Es horrible. Como todas estas cosas, claro. Una persona que te has casado pensando que iba a ser para siempre y... Entonces, aquí la cuestión esencial es esa entrega del uno al otro total. Esto es lo más importante de todo. Esa entrega total del uno al otro. El matrimonio es una donación total, una alianza de amor para siempre. Es imagen del amor de Cristo a su Iglesia. Aquí tiene una expresión muy bonita que dice: los clavos no mantuvieron a Jesús en la cruz, el amor lo hizo. O sea, lo que puso a Jesús en la cruz no fueron los clavos. Jesús podía haberse librado de los clavos y de todo. Quiso ir a la cruz para mostrar el amor. Entonces, y el amor humano, pues, ¿qué es lo que pasa, que hacemos nosotros muchas veces, no? Es para siempre y es imagen de ese amor de Cristo, es una entrega. El amor humano, esto es del catecismo, no tolera relaciones de prueba. Bueno, vamos a ver si verdaderamente y entonces se acuestan y se ponen en relaciones de prueba, ¿no? A probarse el uno al otro. ¿Qué amor le tienes a una persona cuando la estás probando? El amor verdadero exige una entrega total y definitiva de las personas entre sí. Cuando eso no se realiza, pues lo que no hay es amor, claro. Entonces aquí algunas ideillas que os pueden ayudar. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Bueno, las miráis vosotros. Deja de vivir para ti mismo. Tenéis que llegar a ser un solo corazón y una sola mente. Se acabó el yo. Ahora somos nosotros. Es decir, hay que saber usar el lenguaje nosotros en el matrimonio. No es yo, somos nosotros. Ahora lo hacemos todos juntos. Es un consorcio de toda la vida y para toda la vida. Entonces se acabó el yo. Ahora somos nosotros. Deja de vivir para ti mismo. Deja de ser un narciso o una narcisa. Deja de perseguir tus propias metas solo. Vais juntos. ¿Cuáles son las metas que tenemos juntos? No qué metas tengo yo, qué metas tenemos. Y empieza a construir la vida que ambos queréis. Empieza a invertir tiempo en la felicidad, en la santidad y en la plenitud de tu pareja. Es decir, darle tiempo a la otra persona. Estate con ella, estate con él.
¿Que es difícil? Sí, yo sé que es difícil, pero la manera de crecer es haciendo actos, es usando la libertad. O sea, no se crece por los sentimientos, se crece porque tomo decisiones, porque quiero amar a mi esposa y busco su bien. Y sé que ella necesita esto, entonces lo escojo por ella, no por mí. O sea, amar es buscar el bien del otro. Entonces, ya sabemos que a veces pues a los hombres sobre todo no nos apetece nada, ni hablar, ni nada. Tu primera misión es llevar a tu cónyuge a Dios, amándole totalmente con la gracia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es un poco repasar lo que hemos visto antes, las cosas que son del rito, para el resto de sus vidas. Aquí os pongo el texto de Jesucristo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 10, 12. Más claro no puede estar. La estabilidad del matrimonio es vital para la salud de la familia y para los hijos, sobre todo, bueno, para los dos. Es decir, para el desarrollo y la madurez de las personas, porque aquí los que al final sufren son los hijos. El matrimonio es para siempre e indisoluble. Pensar bien estas palabras, ¿eh? Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es un pacto, por tanto, irrevocable. Jesucristo mismo es quien os une. Entonces, siempre está el problema, siempre, que son los niños que pagan las consecuencias de nuestra falta de amor. Entonces, la promesa que hacen: prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, la pregunta aquí: ¿van a amarse y a honrarse el uno al otro como marido y mujer? Amar es querer el bien del otro y obrarlo. No solo es que yo quiero el bien de la otra persona, es que actúo, aunque me cueste, aunque no me apetezca, aunque no lo quiera, apago la televisión, aunque no me apetezca, cojo mi plato, voy y lo limpio. Mi mujer no es una chacha que tengo para que me haga el servicio. Es decir, hago las cosas tratando de servir y de ser un hombre. Es una relación de servicio y de amor mutuo. Ya digo, es una cosa, pero es que no tomamos decisiones para mostrar el amor. ¿Cómo le amas a una persona cuando ni siquiera da las gracias? Porque hay algunos que es que ni dan las gracias. Les están haciendo toda la comida y no son capaces de decir gracias. Es decir, amar es querer y obrar el bien del otro. El amor va más allá y por encima de los sentimientos y genera nuevos sentimientos, porque el que ama genera virtudes y las virtudes generan sentimientos nuevos. Amar es siempre una elección, que quede claro, una decisión. Yo elijo amar y entonces elijo aprender a amar. Eso lo decía a Douglas y a Melissa, le digo. O sea, os casáis para aprender a amar. Es la única razón por la que una persona se casa, para aprender a amar. Amar implica sacrificio. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo que buscar el bien de otra persona, tengo que negar mi bien, así de simple. O sea, si yo quiero ayudar a mi señora a recoger las cosas, pues no puedo estar viendo la televisión sentado ahí como... O sea, si yo quiero sacar a mis hijos a que no estén todo el día con los teléfonos, pues tengo que salir de estar en la televisión y hacer algo por ellos. Es decir, a llevarlos a divertirse de alguna manera. Es decir, amar siempre es negar un poco mi propio yo. Es la manera de crecer, porque al final el amor es lo que me hace grande y me ayuda a mi propio bien, pero implica siempre un cierto negación del yo egoísta, no del yo bueno, claro. El niño se desarrolla al ser amado. El adulto se desarrolla al amar. Un niño, si no tiene amor, pues no se desarrolla. Un adulto, si no ama, si no crece en el amor, esponsal, no madura nunca. Honrarse el uno al otro, respetarse. Qué importante es el respeto en el matrimonio. O sea, las palabras, cómo matan a las personas. Y las relaciones. Es decir, respetarse. Nunca actúes sin respeto. Donde no hay respeto, obviamente, no hay amor. Es decir, respetarse mutuamente, sobre todo cuando no se está de acuerdo. Es decir, porque se puede no estar de acuerdo, no hay por qué estar de acuerdo siempre. Pero hay que respetar lo que la otra persona piensa. Hay que respetar cómo la otra persona actúa. Es decir, poder estar de acuerdo, no, pero nunca faltar al respeto. Escuchar al otro siempre. Estar atentos a las necesidades del otro. Ser educado, ser educado, ser educado. Ser puntual. Uno que está llegando ahora. Ser puntual.
Hacer tiempo para estar juntos. Sorprender al otro, tener detalles. Eso es honrarse al uno al otro. Exprésate, pero con humildad y respeto. Si no tengas miedo a expresarte con tu esposo o con tu esposa. Y sea agradecido. Después el tema, es decir, lo tenéis ahí, ya digo, es cómo crecer en amor. Después el tema de los hijos. ¿Vais a aceptar a los hijos? El matrimonio está ordenado a la procreación por su misma esencia o naturaleza. Es decir, el sexo y el matrimonio están ordenados a la vida, a dar vida a otros. Y uno de los problemas más fuertes ahora es que la gente va con una mentalidad antivida, como si los hijos fuesen un estorbo. Los hijos no son un estorbo, los hijos son el mayor bien del matrimonio. Son un don inmenso. Entonces, ¿qué significa que pertenece? Es decir, que cuando no hay apertura a la vida, cuando no hay deseo de vida, está destruyéndose el amor esponsal. Es decir, no hay amor esponsal. Este es uno de los temas más complicados y por lo que están fracasando los matrimonios. Porque quitan del medio la vida, usan métodos anticonceptivos, métodos el condón o el coito interrupto y todas esas actos de machismo que degeneran a la mujer. Entonces el hombre, claro, va creciendo en una impureza y va destruyendo el amor esponsal. Y cada vez el hombre se va alejando más de la esposa y deseando más a otras mujeres. Claro, las consecuencias al final, pues ahí las conocemos todos. Entonces, existen los que tenéis que hacer todos el curso, salvo que ya alguno por una razón especial, el planificación natural de la familia. Y fijaos lo que dice aquí, que me parece que es importante, es para ayudarles a tener hijos principalmente. Es decir, para saber cuándo estoy fecunda y cuándo hoy es el día que queremos tener hijos y vamos a tener más hijos. En segundo lugar, pueden, por razones graves, problemas físicos o psicológicos o circunstancias externas, no tener hijos. Sí, porque está, yo qué sé, está todo el mundo muriéndose, yo qué sé, hay una lepra universal. Bueno, yo qué sé. La superpoblación no cuenta como grave debido a que todo todavía no es real ni lo será nunca. La Tierra está medio vacía. Si vas por ahí. Prometo serte fiel. Ya digo, estamos simplemente repasando las preguntas y un poco entrando en ellas. Entonces, te tomo como mi esposo hasta que la muerte nos separe. La fidelidad y la indisolubilidad van unidas. Y además el darme sin reservas, totalmente, sin condiciones. Te acojo a ti, solamente a ti. Exclusividad. Prometo serte fiel, fidelidad. Te acojo con tu fertilidad. Es decir, yo no excluyo su cuerpo y su fertilidad, que es lo que hace la gente. Entonces yo no puedo amar a una persona si no amo todo lo que es esa persona. Y con lo que tiene y con todo lo que tiene. Eso no quiere decir que acepte sus debilidades. Quiere decir que ame sus debilidades, pero sí le amo con sus debilidades. Parece que es importante entender que el amor acepta al otro como es, no quiere cambiarle. Y si quiere cambiarle, no es por ella o por él, es por él mismo. Te tomo a ti como eres, con tu cuerpo y tu alma y tu mente. No trataré de cambiarte. Esto, si lo grabasen las mujeres aquí bien, con tu personalidad, con tu pasado y con tus heridas, con lo que tienes. Así te acepto. Con tus debilidades y con tus fortalezas, con tu salud, con tu carácter, con tus deudas, con tu familia. Ya digo, amar es amar a toda la persona, no es amar partes de la persona. Recuerda las promesas que haces en lo mejor y en lo peor, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. No sé si habéis visto la película de Up. Pues es bien buena si no la habéis visto. Es un poco romántica, pero está bien hecha. Es una relación entre un hombre y una mujer. Es de ahí. Entonces son las pequeñas cosas de un matrimonio. En lo mejor, en lo peor, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. Esto no solo significa que amará a su esposa en todas estas situaciones, sino
No solo eso, sino que lo pondrá a él primero por delante de todas las cosas del mundo. No por delante de Dios, pero sí por delante de todas las cosas. Antes de las comodidades y sueños y por medio del sacrificio. Es decir, poner al otro antes de las comodidades y sueños. Antes de mi carrera o esquemas de hacer dinero. Antes incluso de mi propia salud. Esto es amar, claro. Entonces Dios lo que quiere es restaurar el plan. Entonces volvemos a repetir, lo que quiere es que el hombre y la mujer se amen con el amor originario de Dios. Y para eso necesitan la ayuda de la gracia, porque todos estamos heridos por el pecado. Entonces las heridas que tenemos todos, que son el egoísmo, la soberbia, la vanidad, la pereza, la ira, la lujuria, la envidia, la avaricia, la gula, todos tenemos los 7 pecados capitales. Entonces Dios lo que hace es, a través del amor, sanarnos, es decir, a través de la apertura a su espíritu. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Es decir, sin la gracia de Dios es imposible. Por eso están fracasando tantos matrimonios que quieren prescindir de Dios y que funcione la cosa. Entonces os doy el texto que os aconsejo que lo leáis juntos. Es Efesios 5, 21, 32. Yo no sé por qué no sale ahí. Ahí está. Es un texto sobre el matrimonio, es el texto más claro sobre el sacramento del matrimonio que hay en la Sagrada Escritura, junto al Génesis, que es la institución del matrimonio por Dios como plan de la creación. Entonces, en este texto habla de varias cosas. Pero primero habla, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Si no se trata de someterse uno al otro en el sentido de que yo me rebajo y él es más que yo, no. Es que Dios le da al hombre una misión, que es la de guiar. Entonces, si la mujer no se somete, se subordina de alguna manera, primero está esto para los dos. Es decir, someteos unos a los otros. Este es el versículo 21. Y después empieza a hablar del amor entre un hombre y una esposa. Entonces, la actitud de un cristiano está hablando a cristianos, no está hablando a gente llena de soberbia y que está allí, yo soy aquí la primera, yo soy aquí el primero. San Pablo no está hablando a esa gente. Esa gente no son cristianos, entonces no tienen nada que ver con Jesucristo. Está hablando a cristianos, a personas que se han convertido y han puesto a Cristo primero en su vida. Y entonces lo que quieren es imitar a Cristo. Y desde ahí tiene sentido este texto, fuera de ahí no tiene ningún sentido. O sea, es un texto en el que lo que está hablando es del amor de Cristo a la Iglesia. Y está hablando de la subordinación de la Iglesia a Cristo. ¿Por qué? Pues porque Cristo me ama, yo no tengo ningún problema en someterme a Cristo. Pero claro, mi sometimiento a Cristo es por el amor que Él me tiene. Y sé que en su amor busca lo mejor para mí. Entonces el marido no tiene una autoridad para hacer lo que le dé la gana. Hoy estaba hablando con una mujer y le digo, pues llama a la policía, hija. Claro. ¿Por qué? Pues porque el otro es un abusador. Y hay muchos hombres abusadores. Y cuando un tipo es un abusador hay que llamar a la policía. Claro. ¿Por qué? Pues porque no tienes por qué estar sometiéndote a nadie y que está haciendo injusticia, o que está siendo abusivo, o que está teniendo un comportamiento que te insulta o te rebaja como persona. No tienes ninguna obligación de estar ahí, menos en este país. Pues si estuvieses en otro país puede ser, pero aquí llamas a la policía e inmediatamente le van a venir y le van a poner en restricción de acercarse a ti, hasta que tú quieras. Y si quieres, si te empeñas, lo llevan a la cárcel. Quiere decir que no le vendrá mal para que madure un poquito y sea un poco más hombre, en vez de ser un calzonazos, que lo que hay es abusar de una mujer. Eso es un calzonazo, eso es un sinvergüenza. Es decir, está claro. Pero es que no, es que pensamos que esto se está refiriendo a San Pablo. San Pablo obviamente no se refiere a eso. Se refiere a una relación de amor que está fundada en el amor de Cristo a la Iglesia. Y entonces hace ver que es que esto es la relación misma que tiene Cristo con la Iglesia. Es un signo y una participación. Entonces la mujer es la que lleva al hombre a Dios. Pero le lleva al hombre a Dios, el hombre es el que lleva a la familia hacia Dios. Y entonces tiene cada uno una misión. Y por eso dicen, maridos, amad. Me parece que es mucho más difícil la que le pone a los maridos que la que le pone a las mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia. Más complicado que eso, ¿cómo va a ser si la ama hasta la muerte de cruz? A mí, a una persona que me ama así, no me cuesta nada subordinarme. ¿Por qué? Pues porque sé cómo me ama hasta la muerte de cruz. Entonces quiero decir que la relación está y el texto está explicado ahí, no fuera de ahí. Entonces las tres claves son mutua subordinación de uno al otro, la referencia al amor de Cristo a la Iglesia y la referencia al Génesis. Entonces el Cristo viene a restaurar el plan de amor de Dios. En cualquier caso, y acaba así, este es el versículo 32,
cada uno de vosotros ame a su esposo como a sí mismo. Ama a su esposa como a sí mismo y la esposa respete al marido. Digamos que a las mujeres se os pide que respetéis a vuestros maridos. Porque es un problema de crítica y de juicio al marido. Entonces el hombre se siente amado no cuando le dices que te quiero, el hombre se siente amado cuando le respetas. Tú no respetas a tu marido, él no se siente amado por ti. Tú le estás criticando, juzgando, diciendo los defectos que tiene, él no se siente amado por ti. ¿Y tú quieres que te ame a ti? Pues hija, empieza tú amando. Es decir, alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Digo yo. Entonces el hombre y la mujer tienen diferentes maneras de vivir el amor. La esposa se dirige su necesidad de sentirse amada. Ella siente el silencio como hostilidad. El marido dirige su necesidad a sentirse respetado y apoyado. Él escucha las críticas como desprecio y falta de amor. La conexión entre el amor y el respeto es la clave de nuestra comunicación, con la comunicación del matrimonio. Amor y respeto. Y comunicación, claro. Restaurar el plan de Dios. Creí que este lo había quitado, he puesto otro. Bueno, pues esta está repetida, o sea que la quitamos porque la tenía que haber borrado. Y no la he borrado, mejor. Entonces aquí acabamos con una cosa que me parece que es muy importante, que la entendáis, es muy bonita, aunque hablaremos quizá un poco más en la última. Es decir, cuando vosotros os casáis, no solo hacéis un matrimonio, sino que os convertís en iglesia doméstica. Es decir, lo mismo que es la iglesia, que es el lugar donde habita el Espíritu, que es el lugar donde se da culto a Dios, que es el lugar donde se ama a Dios, que es el lugar donde las personas tratan de crear fraternidad, lo mismo es vuestra familia, es una iglesia doméstica en la que Dios da misiones y al hombre le da una misión de sacerdote para guiar, le da la misión de guiar a la familia. Hay familias que el padre rezan todos los domingos la liturgia de las horas, los laudes o oración de la mañana, y el padre es el que las lleva. Bueno, los hijos salen todos mucho mejor que la mayoría de los sitios. Se llaman los neocatecumenales, como sabréis. Entonces tienen montones de vocaciones. ¿Por qué? Porque oran con sus hijos. Y el padre asume la misión de guiar a sus hijos a Dios. Porque no es tanto la mujer, hay estadísticas, las podéis leer. Es decir, de hijos que la mujer va a la iglesia y el padre no va, el 80% por ahí dejan de ir a la iglesia. Hijos que la mujer, aunque no vaya, el padre va a la iglesia, el 80% van a la iglesia y siguen yendo a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque el padre es el que lleva a los hijos hacia Dios, la mujer es la que lleva al hombre hacia Dios. Cada uno tiene una misión. Entonces la iglesia doméstica significa eso, que es como una iglesia en miniatura. Vuestra familia tenéis que hacerle un sitio donde Cristo sea el centro, como la iglesia, para que el Espíritu Santo esté actuando siempre, para que el amor del Padre se manifieste siempre, para que verdaderamente seáis luz del mundo y sal de la tierra. Pero para eso hay que ponerle a Dios primero, claro, porque la iglesia es el lugar donde se supone que se pone a Dios primero. Es verdad que no siempre, pero bueno, eso ya es eso es el problema de los propios curas y de los que estamos llevándola. La familia además es la célula básica de la sociedad. Si las familias cambiasen, el mundo cambiaría. Todos los problemas que tenemos ahora es que esa célula no está funcionando. Bueno, pues nada, aquí tenéis como una especie de resumen, que es una viñeta en la que explica todo, pero yo aquí no lo voy a poner porque lo tenéis ahí. Explica todos los pasos del sacramento. Tenía que haberlo puesto al revés porque he puesto, eso podéis hacer vosotros, como tenéis el PowerPoint, esta encima y la otra debajo. Es decir, la familia es un signo de la Santísima Trinidad. Dios los creó, Dios entrega a su Hijo por amor, Dios crea una familia y vive en una familia y viene a este mundo para enseñarnos el valor de la familia. Dios instituye el matrimonio, el sacramento del matrimonio, y Dios da vida a través de ese amor matrimonial. Y es el plan de Dios, es el plan donde se refleja el misterio de la comunión con Dios. La imagen más potente de Dios se llama la familia. Cuando la familia no funciona, claro, Dios desaparece de la sociedad. ¿Por qué? Pues lo que está pasando. Como no hay amor dentro del matrimonio, pues la gente no entiende quién es Dios. Porque Dios se refleja y manifiesta a través de la familia. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hacer una cosita. Vamos a pasar la lista. Entonces también si os acercáis aquí
los que ayudáis